Mateo 15, 26 y 27 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los, ¿quiénes? De los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, ¿de quiénes? De sus amos. Ahora vaya a Marcos 7, 27 y 28. Marcos 7, 27 y 28. Respondiendo él les dijo, Marcos, perdón, estoy leyendo en, sí. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a ¿quiénes? A los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Aparentemente son las mismas escrituras, sí, y lo único que vemos es cómo intercambian los términos amos e hijos, pero lo que dice, ¿cómo interpretan ustedes? Imaginen que hoy se predicara así, ¿sí? Prácticamente Jesús, ¿cómo llamó a la mujer? ¿Cómo la llamó? ¿Sí? ¿Cómo la llamó? No se distraigan a Yael. Decía mi abuelita, ningún niño yo he conocido que se muera por llorar. No se distraigan. Imagine hoy que hoy se predica, o que se predicara así. Prácticamente Jesús, ¿cómo llamó a esa mujer? ¿Cómo la llamó? Suena duro, pero Jesús la estaba ubicando. Ahora, lo que quiero que entiendas esto, como veíamos la semana pasada, que suena como algo paradójico, contradictorio, que el Evangelio muchas veces nos podemos sentir ofendidos por la manera en que se predica, pero es porque se nos ama. Muchas veces nosotros hemos dualizado, hemos hecho una división, la palabra dual es de dos, hemos hecho una división entre la disciplina y el amor. Y la mayoría piensa, aunque no lo digamos, la mayoría pensamos que cuando se nos disciplina es porque no se nos ama. Y lo sienten como castigo, no como disciplina. Pero no es así. Al contrario, la misma palabra dice en Hebreos 12:6 que el padre al hijo que ama, ¿lo qué? Lo disciplina y lo azota, también dice. Pero tristemente el Evangelio lo hemos dualizado, les vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado esa es música cristiana? ¿Por qué definimos entre lo que es música cristiana y lo que no es cristiana? Música cristiana. Y creamos patrones mentales y decimos, no, es que esa música no es cristiana, esa música sí es cristiana. Pero ¿en qué te basas para definir lo que es cristiano y lo que no es cristiano? ¿Que no toda la música fue Dios el que la creó? ¿En qué nos basamos? Otro ejemplo, por ejemplo, es que él trabaja en un trabajo secular. ¿Un trabajo secular? Bueno, que el trabajo, no dice la palabra que el trabajo dignifica al hombre y que todo el trabajo fue Dios el que lo inventó, porque cuando creó al hombre y lo puso en el jardín, le dijo que lo labrara y lo cuidara, y que lo trabajara. Pero ¿por qué lo hemos dualizado? Y podemos contar muchas cosas que hemos hecho una dualidad, una división. ¿En qué nos basamos? Y en el Evangelio sucede lo mismo. Ponga mucha atención. Separamos el amor y la disciplina. Una iglesia que habla de disciplina dice, no, es que esa iglesia no ama. O una iglesia que habla de puro amor dice, no, es que ellos todo es amor y todo lo toleran. Pero no hay un equilibrio entonces entre disciplina y amor. Si se ofenden por la verdad de la palabra, lo reciben como si no se les amara. Hoy en día, ¿qué es lo que prevalece en las iglesias? El éxito, la prosperidad, el materialismo, que han desplazado, han hecho a un lado a la humildad, a la compasión y la misericordia en la iglesia. Los miembros, ¿sí saben qué es un miembro? Lo estudiamos hace meses. Un miembro
ya se le da más importancia que a un discípulo. Un miembro es el que asiste, recibe y se va, y solamente viene a ver qué puede recibir de beneficio. Pero un discípulo viene, aprende y pone en práctica lo que aprendió. Es diferente. Sigue el ejemplo del maestro. Pero hoy en día los miembros se han vuelto más importantes que los discípulos. Por ejemplo, en las iglesias todos quieren ministerios de posición, de autoridad, dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, pero no de servicio al prójimo allá afuera. Nadie quiere servir afuera. Todos quieren ahí donde los vean, donde se predique. Y lo podemos comprobar con lo que acabamos de mencionar en los anuncios. ¿Quién se ha querido ofrecer al ministerio del hospital? Les vuelvo a repetir, solo una pareja lo hizo, pero ya tienen 2 ministerios. No se les puede sobrecargar de trabajo. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué no fue lo que molestó a los fariseos cuando Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Vayan conmigo a Marcos 7:6. Marcos 7:6. Y alguien busque Isaías 29:13. Yo le leo Marcos 7:6 y alguien busque Isaías 29:13. Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en el 7: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Alguien buscó Isaías 29:13, que dice prácticamente lo mismo. ¿Qué dice? Dice pues el Señor, que este pueblo se acerca a mí con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Y qué no fue eso lo que molestó a los religiosos? Cuando Jesucristo, lo vimos la semana pasada, cuando Jesucristo los confrontó y les dijo: a ustedes les importan más sus actividades en el templo que la misericordia y la compasión, porque se enojaban porque Jesucristo hacía sanidades o liberaciones en el día sábado, el día en que era consagrado al templo, donde nadie tenía que hacer nada. Pero a Jesús jamás le importó cuando leemos los evangelios si la gente se ofendía o no por la verdad, porque los amaba tanto como para no confrontarlos. Hoy en día, si nosotros no confrontamos con la verdad, nos estamos haciendo cómplices. Eso es lo triste. Hoy las cosas no han cambiado tanto. Queremos servir a Dios, la gran mayoría, pero sin que nos incomode, como lo hemos visto en los devocionales esta semana. Buscamos el amor de Dios, pero no la disciplina de Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no las responsabilidades de Dios. Queremos ser servidos y no servir. Jesús, lo veíamos, ofendió a los religiosos, a sus paisanos donde nació, a su propia familia, como lo vimos el domingo pasado. Pero, ¿quiénes más se ofendieron? ¿Qué otros 3 grupos de personas se ofendieron con su mensaje? ¿Por qué aún los mismos que le servían, sus mismos discípulos, por qué aún ellos mismos se ofendieron? ¿Y por qué nos ofendemos nosotros cuando se nos dice la verdad? ¿Por qué no queremos derribar los ídolos que tenemos en el corazón? ¿Y cuáles son los otros 3 tipos de personas que se ofendieron? Para hacer un resumen, los que no estuvieron, o para recordarles, escuchábamos la semana pasada, bueno, no escuchábamos, sino que la Biblia dice que Jesucristo, Él llamaba a los fariseos, a la gente, hijos del diablo, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de serpientes, ciegos, guías de ciegos. Su castigo será peor que Sodoma y Gomorra, su parte será en el infierno, y otras más, otras frases mucho más fuertes, como las que acabamos de leer ahorita, cuando le dice a la mujer: no está bien que la comida de los hijos se le dé a los perros. Y nos ofendemos. Imagínense que hoy en día fueras a una iglesia y te llamaran perro. No, no volvías a ir. ¿Sí? Pero, ¿qué parte del evangelio hemos olvidado? Que hemos rebajado el evangelio tanto, como veíamos, también que creemos que con solo hacer una confesión a la ligera seremos salvos del infierno.
que si creyeres con tu boca y confesares con tu corazón, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Sí, pero no leemos el contexto, que antes de hacerlo tiene que haber un verdadero arrepentimiento, porque Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué parte no hemos entendido? Veíamos también que es más fácil obedecer cuando conocemos el carácter y el amor de la persona a la que nos sometemos y honramos. Y tiene un paralelismo con el matrimonio. Entre más amemos a la pareja, pues más vamos a tratar de no ofenderla, ni con nuestras acciones, ni con nuestras palabras. Pero ¿qué hizo la ley? El legalismo en el pueblo de Israel, que los llevó a un nivel de que les importaban más sus enseñanzas, sus interpretaciones de la ley, que lo que decía el mismo autor de la ley. Para ellos la ley se había vuelto más importante que la relación, y veían a Jesús como una piedra de tropiezo. Eso es lo que sucedía. Incluso, ¿cómo se representa a Jesús la mayoría de las veces? También lo veíamos, las pinturas que vemos, un Jesús, un Dios cariñoso, amoroso, pero nunca lo vemos. ¿O cuándo han visto ustedes? No sé, pero yo jamás lo he visto. Una pintura donde Jesús está con un látigo enojado, con la cara de enojado y sacando a todos los cambistas del templo. ¿Lo han visto algún cuadro? Que alguien tenga en su casa un cuadro de esos. Pero sí tenemos cuadros de la última cena donde se le ve así muy triste porque ya va a llegar la hora en que lo van a traicionar, o orando en el huerto con la carita así muy triste, muy melancólico. Imágenes que solamente provocan emociones de misericordia, de compasión en nosotros, pero que en realidad es más bien lástima. Y en estas fechas que se acercan de Semana Santa, ni se diga. Se hacen representaciones de las tres caídas, tratando de provocar algo en la gente, pero no arrepentimiento. La gente ve a la persona que está personificando a Jesús y dice, ay, pobrecito, mira cómo le pegaron. Pero después de que ve la representación, ¿sucede algo en ti? ¿Te arrepientes de que lo estén castigando por tu culpa? No, porque no hemos entendido que la palabra nos tiene que confrontar. Dice Hebreos 4:12, que tiene que partirnos, tiene que dividir el alma y el espíritu, nos tiene que doler. Es una espada. Jeremías dice que es un martillo. Jesús ofendió a los fariseos, que en muchas ocasiones ellos se creían como que ellos eran los más espirituales. Y la ofensa se produce cuando se le dice la verdad a alguien. Cuando Jesús les decía la verdad, pues se ofendían. Y veíamos también ejemplos de gente que Dios ha puesto en autoridad, que cuando se le confronta con la verdad, no acepta la corrección. Veíamos el ejemplo del rey Saúl, cuando Samuel fue y lo confrontó. Pero no se arrepintió, porque a él le importaba más las apariencias, lo que pensara la gente, que lo que pensara Dios de él, como hoy en día. Le preocupaba más a este rey desobediente lo que la gente pensara de él, que lo que Dios pensaba de él. Y veíamos que a Samuel le dolió cuando lo corrigió, que Dios le tuvo que decir, bueno, ¿hasta cuándo lo vas a dejar de llorar? ¿Hasta cuándo? Si yo fui el que lo disciplinó. ¿Por qué? Porque ¿qué no has entendido? Ahora, Jesucristo jamás comprometió la verdad por nadie, ni por su familia, ni por su familia. Él le habló claramente a toda la gente, incluso estuvieron a punto de matarlo, cuando le habló a sus propios paisanos, que lo quisieron echar por un barranco. Pero Jesús también ofendió a su propia familia, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, como lo veíamos. ¿Pero a Jesús le importó? No, no le importó, porque más le importaba el predicar la verdad que otra cosa. Pero hoy, tristemente, como hablábamos, hoy se ha dualizado tanto el evangelio, que hoy las campañas son para entretener. Esta semana nos hicieron 2 invitaciones. Bueno, desde la semana pasada me habían dicho que invitara a la iglesia y no les dije. Cuando se traten de eventos de esos, antes íbamos a cualquier evento que nos invitaban, pero en realidad si meditamos, vamos para entretenernos, vamos para distraernos, vamos porque no tenemos nada que hacer, pero seguimos igual. No hay obreros, los obreros siguen faltando. ¿A qué vamos?
En la tinaja tuvieron campaña, bueno, tienen campaña, y me decía Toño, hermano, lo esperamos, ¿para qué? Es que va a venir un grupo de Tula, va a venir un grupo de no sé dónde, el predicador es de Florida, ¿para qué? A entretenerse, sin comprometerse. Nos enviaron también una invitación de Querétaro para una cena de pastores, pero ¿cuál es el propósito? Confraternizar, ¿para qué? Vamos a ir a comer, y nos gusta comer, ¿pero a qué? ¿Qué va a sacar de provecho esa reunión, esa cena? Y así estamos. Pero hoy en día cuidado con que le hables a alguien la palabra, porque te catalogan, te tachan de que no tienes amor por la gente. Número 4, entonces, haciendo una recapitulación, número 1, Jesús ofendió a los fariseos. Número 2, Jesús ofendió a los mismos paisanos donde había crecido. Número 3, ofendió a su propia familia, sus familiares, su mamá, sus hermanos, hermanas. Número 4, de ahí vamos a partir, Jesús ofendió a sus propios discípulos. ¿A quiénes? Ahora sí vayan conmigo a Juan 6, 60 al 67. Juan 6, 60 al 67. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto qué? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, a su círculo más íntimo, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, la pregunta aquí es, ¿le preocupó a Jesús que se ofendieran? Le pregunto. ¿Le preocupó? No, se los puso en bandeja de plata, les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Adelante, váyanse. A Isabel una vez, una hermana le preguntó, una mujer, no les voy a decir quién, pero le preguntó, ¿no le preocupa que en lugar de que venga más gente, venga menos gente a la iglesia? Isabel, yo la escuché de lejos y le dijo, mire, mientras vengan mis hijas, con eso me conformo. Y puede sonar así, ay, pues la hermana, qué poca visión, pero es la verdad. Si no impactan ni a los que tiene cerca, el que tenga oídos para oír, oiga. Solo imaginen, los religiosos ofendidos ya planeaban la muerte de Jesús. La gente de su ciudad lo había rechazado, su propia familia pensaba que estaba loco, como vimos el domingo pasado, y para colmo ahora, sus propios discípulos, muchos de ellos también se ofendieron y se fueron. Pero, otra vez la pregunta, ¿le preocupó a Jesús que se ofendiera la gente? ¿Le preocupó? ¿Le preocupó? No. El apóstol Pablo dice algo muy interesante. Alguien lea por favor Gálatas 1:10 y subraye esa escritura. Esa la debemos de tener en mente siempre. Cuando vayas a predicar o vayas a hablarle a alguien la verdad de la palabra, tenla en mente. Gálatas 1:10, ¿qué dice? Alguien léala por favor. ¿Qué dice Gálatas 1:10? Pues, ¿buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trató de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice Pablo, ¿busco el favor de los hombres? ¿Trato de agradarlos a ellos? Pues si hiciera eso, parafraseando, pues no sería siervo de Dios. No sería siervo de Dios. Porque nuestra misión no es agradar al hombre, es agradar a Dios. Ahora,
Lo único que le preocupaba a Jesús, lo único que le preocupaba a Pablo y a la iglesia en el libro de Hechos, era cumplir el plan del Padre que él había dejado establecido. Jesús no había cambiado su actitud, aunque todos lo hubieran dejado solo. Él estaba decidido a obedecer a su Padre, y así sucedió. Cuando lo crucificaron, ¿quién se quedó con él? Solo Juan, y iba de lejos. Solo Juan, todos lo abandonaron. ¿Pero le preocupó eso? No, porque él estaba consciente, enfocado en la misión que el Padre le había dado a él. Él estaba dispuesto a caminar su desierto, como nosotros debemos de estar dispuestos a caminar nuestro desierto. La gente se va a ofender cuando le digan la verdad. Se van a ofender. Cuando hables la verdad de la palabra, pero no tu verdad. Porque a veces mezclamos y hablamos, pero nuestra verdad, no la verdad de la palabra. Y ahí es donde traemos confusión a la gente. Porque todos creen que tienen la absoluta verdad. Todos. Número 5, no solamente ofendió a sus discípulos, sino algunos de sus amigos más cercanos se ofendieron. O sea, consiervos de Jesús. Y esto está interesante. Vayan ahí mismo en Juan 11, del 1 al 3. Juan 11, del 1 al 3. Escuche esto. Incluso sus amigos más cercanos se ofendieron con aquellos con los que él más convivía, con los que más compartía. A Jesús, dice en los evangelios, antes de leer, decía que a él le gustaba ir a Betania porque ahí tenía 3 amigos y le gustaba ir ahí a esa casa. Y mire lo que dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que, ¿qué dice? El que amas está enfermo. Ahora póngalo y aplíquelo a su vida. Si a usted le dicen: oye, el que amas, el amigo que tanto amas está enfermo, ¿qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Qué hubiéramos hecho? En nuestros sentimientos humanos, ¿qué hubiéramos hecho? Sean sinceros. Por lo menos una llamada. ¿O no es así? ¿Sí o no? Uy. ¿Sí o no? Por lo menos hubiéramos: oye, me dijeron que estás enfermo, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero escuche esto, aquí está lo paradójico, lo contradictorio. Jesús amaba tanto a Lázaro, a Marta y a María, eran tan amigos que a Jesús le gustaba visitarlos, le gustaba ir a comer sus chiles rellenos con queso cotija, sus cacahuates japoneses, su café de pánuco. El que tenga oídos para oír, que oiga, amén, aleluya. ¿Sí? Pero ¿cuál fue su respuesta cuando le dijeron, o cuando le dieron la noticia? Ahí en el verso 6, dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice que hizo? ¿Sí están leyendo ahí en el verso 6? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imaginen la gente que estaba alrededor, ¿qué pensarían de Jesús? Pues no, que lo quería tanto a su amigo. Mira nomás. ¿Qué hubieran pensado ustedes? ¿Qué dice? Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sí, Jesús está hablando en fe, pero vuelvo a repetir, pero en su naturaleza humana, ¿lo entendían ellos? Pues claro que no. Ellos decían: no, pues, oye, pues está enfermo, te necesita, quiere verte, tal vez ya vaya a colgar los tenis y tú todavía te quedas 2 días más acá. Pero ¿cuál fue la respuesta? Cuando finalmente Jesús llegó a Betania, ¿qué sucedió? Pues el amigo, ¿qué había sucedido? Había muerto. ¿Y qué pasó con Marta y María? ¿Qué pasó? Se ofendieron. Y podríamos decir, y con justa razón. Mire lo que dice en Juan 11:21.
Juan 11:21 dice, y Marta fue la primera. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en el 32 también dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aparentemente, respondieron de manera diferente, aparentemente, pero al final de cuentas dijeron lo mismo. Una aparentó más reverencia hacia Jesús, incluso se postró, pero le preguntó lo mismo, o le reclamó lo mismo. En otras palabras, le dijeron, ¿por qué no viniste inmediatamente? Podrías haberlo salvado. Jesús, él esperó hasta que recibiera la guianza del Espíritu Santo. Él no se dejó mover por las emociones. Y escuchen muy bien esta pregunta, en lo que tomo agua. Piensen bien en la pregunta. Y una opinión, ¿eh? ¿Ustedes saben cuál es el error más común entre los pastores y ministros? Tiene que ver con lo que estamos leyendo. ¿Cuál es el error más común que cometemos, pastores y ministros y quienes predican la palabra? ¿Cuál es el error más común? ¿Cuál creen ustedes que es? A ver, piense poquito. Y pueden opinar, en lo que tomo agua. ¿Cuál es el error más común entre los pastores y ministros? Pensando en la historia que acabamos de leer, que no hemos terminado. ¿Cuál es el error más común? ¿Alguien me quiere decir su opinión? ¿Cuál es el error más común? Se sienten más compasivos que Dios. Inmediatamente, allá están y corren. Y a veces le estorbamos a Dios en lugar de ayudarle a Dios. Por ejemplo, yo les voy a hablar un caso muy particular, familiar. Si no pongo el ejemplo de mi familia, que es una familia disfuncional, con todas las letras, pues no me van a entender. Hace 22 días, para ser exactos, más o menos 22 días, me llamaron mis hermanas, ven rápido a León, si puedes vente hoy mismo, un domingo, saliendo de aquí, ven, porque sucedió algo grave, ¿sí? Si yo me hubiera dejado guiar por mis emociones, me voy rápido, ¿sí? Ese día le dije, no, voy a orar y si el Señor me dice que vaya, al rato nos vemos. Pero si el Señor me dice que me espere, me voy a esperar. Y eso hice. No fui ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, fui hasta el jueves. ¿Y cómo creen que lo recibieron mis hermanos, mis hermanas que no conocen del Señor? ¿Y eres pastor? ¿Y así te dices que eres pastor, que predicas del amor? ¿Y hasta hoy viniste? Porque no entienden. Pero si no hubiéramos dejado obrar a Dios, pues no se hubiera solucionado el problema tan fácil como Dios lo resolvió ese día. Porque le hubiera estorbado a Dios por imponer mis emociones. No sé si me están entendiendo. Y a veces le estorbamos tanto a Dios porque nos dejamos controlar por la gente. El error más común que cometen los pastores y ministros es dejarse controlar por la gente. Por la gente. Creen que tienen que hacer todo lo que la gente les dice o les pide. En pocas palabras, como decía Carlos, se llegan a sentir más misericordiosos que Dios. ¿Y cuántas veces la hemos regado? En lugar de ayudar, estorbamos a Dios para lo que Él quiere hacer. Ahora escuchen bien. No estoy diciendo que sea malo lo que hacen, porque en el fondo temen que si no hacen eso, si no cumplen con las expectativas de la gente, pues van a herir sus sentimientos o van a perder miembros, o ese miembro que le está pidiendo ayuda ya no va a ir a la iglesia, como muchas veces sucede. Como no fuiste el día que te dijo, se ofende y ya no viene a la iglesia. Uy, si hay casos de esos. Y la gran mayoría de pastores, de ministros, están atrapados, o estamos, hay que reconocerlo,
atrapados por el temor de ofender a los demás. Híjole, es que si les decimos la verdad, se van a ofender. O sea, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, terminamos siendo controlados por la gente, no por Dios. Por eso esta historia es interesante. Jesucristo, Él no se dejó manipular de nadie. Y sabemos la historia, si seguimos leyendo, al final Lázaro resucitó, después Jesús volvió a ir a echarse sus chiles rellenos, su café de pánuco y como si nada. Pero Él no se dejó guiar por las emociones. Ahora recapitulando, resumiendo, aquí viene la parte interesante. El Evangelio de Jesús ofendió, número uno, a los religiosos fariseos, los que se creían que tenían la verdad absoluta, la doctrina correcta. Jesús ofendió también con el Evangelio a la gente de su ciudad, sus propios paisanos. Oye, pues ¿qué no es ese el carpintero? Oye, ¿a poco ese es el que está predicando? No, hombre. Ofendió a su propia familia. Cuando lo fue a buscar su madre y sus hermanos, Jesús, allá te hablan, afuera está tu mamá y tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Lo hemos repetido, lo hemos estudiado. Nuestra verdadera familia, te guste, lo creas o no lo creas, es tu verdadera familia eterna, es la familia espiritual, no la biológica. Jesucristo, dice la palabra, que Él vino a traer disensión, vino a traer espada. Él vino a traer espada. Número 4, ofendió a sus propios discípulos. Número 5, a sus amigos más cercanos, como lo acabamos de ver. Lázaro, a Marta, a María. Y por último, escuchen esto está interesante. El punto importante, Jesús ofendió hasta Juan el Bautista. ¿Cómo? Un consiervo de Jesús, el que le preparó el camino, se sintió ofendido. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta Juan el Bautista se haya sentido ofendido. ¿Qué quiere decir? Que consiervos, gente que dice ser creyente, que dice caminar en el mismo espíritu, se pueden sentir ofendidos también. Se pueden sentir ofendidos. Vayan conmigo a Lucas 7. Lucas 7, del 18 al 20. Los discípulos de Juan, ponga mucha atención aquí en la historia, trae mucha enseñanza que nos va a ubicar. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Aquí Juan ya estaba en la cárcel, estaba preso. Y los envió a Jesús para preguntarle. Fíjese, después de que Juan estuvo predicando en el desierto, preparándole el camino a Jesús, ahora duda, le entra la duda, para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué entiende aquí? ¿Qué entiende aquí? Juan está en la cárcel, manda a llamar a 2 de sus discípulos y duda. Pero tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Por qué pregunta Juan o manda a preguntar a Jesús si es el que había de venir? Si fue él mismo el que le preparó el camino. Vayan a Juan 1:29 para entender el contexto de la historia. Juan 1:29, ¿qué dice? Alguien léalo, por favor. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Sí? Él mismo lo reconoció.
Incluso ahí en Juan 3:30, ¿qué dice? ¿Qué dijo Juan en Juan 3:30? ¿Qué dijo? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. O sea, es necesario que Él ya ahora sea el que brille y que yo me apague. Es necesario que ahora Él sea el que prevalezca y yo no. Pero ¿qué le sucedió entonces? ¿Por qué dudó? Si ya había dicho que era necesario que Él creciera y Él disminuyera. Si Juan era la única persona, así, con esas letras, era la única persona que realmente sabía quién era Jesús. Él era el único que sabía. Pero en ese momento dudó. Pero la pregunta es, ¿por qué mandó preguntar si Jesús era el Mesías o si debía esperar a otro? ¿Cómo entender a Juan? Y aquí póngase en el lugar de Juan, y tenemos que ponernos en el lugar de muchos, cuando vienen esa serie de conflictos, ni se imaginan la cantidad de conflictos que se originan en las juntas de pastores. Algunos de ustedes les ha tocado ir y se arma una de chismes de vecindad. Una vez tocó unos pastores por poquito y salen a golpes, peleándose por una familia que se había ido a la iglesia del otro pastor. Por poquito y se dan un trompo ahí. Peleándose como si las ovejas, como si la gente fuera de su propiedad. Como si una vaca marcada con el fierro hubiera brincado al corral del otro, ya la tuvieran encerrada allá. O sea, llegan a un extremo de inseguridad, de no saber entonces a quién están sirviendo. Y aquí Juan, para entenderlo, tenemos que ponernos en su lugar. Escuche bien, póngase en el lugar de Juan el Bautista. Antes de que Jesús viniera, usted tenía la iglesia o el ministerio más grande en ese momento. Toda la gente lo seguía. Si leemos ahí en Juan 3, el capítulo 3 de Juan, dice que toda la gente salía que Juan los bautizara. Iban soldados, incluso fariseos, la gente del pueblo, iban hasta donde estaba él. ¿Para qué? Para que los bautizara y les hablara del arrepentimiento. Multitudes los seguían. Ha vivido toda su vida en el desierto, negándose a él mismo, sin lujos, con austeridad, sin tener, nunca ir a aventarse en una hamburguesa porque comía miel y chapulines, insectos. O sea, siempre vivió una vida disciplinada, negándose a sí mismo. Ni siquiera se casó. Dedicó su vida a servir al Señor, a Jesús, a prepararle el camino, viviendo en el desierto, con carencias, ayunando con frecuencia. Se ha enfrentado a los religiosos, lo han acusado hasta de estar endemoniado. Toda su vida le ha estado preparando el camino a Jesús para que Él venga. Y para colmo, ahora Herodes lo metió a la cárcel. Y muy pocos lo van a visitar. ¿Sí me están entendiendo el contexto? ¿Sí se están poniendo en el lugar de Juan? Muy pocos lo van a visitar. Porque ahora toda la atención ya no está en Juan. Ahora toda la atención de la gente está en Jesús. Sus propios discípulos lo están abandonando y se están yendo con Jesús. Y ya solo le quedan unos cuantos. Y cuando vienen a verlo, le cuentan, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees que hizo Jesús? ¿Qué cree que le fueron a contar? Mire, siga leyendo ahí en Juan. ¿Qué dijimos, Juan? Lucas 7:21. En adelante. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan, id y hagan saber
Cuéntenle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y mire cómo remata en el 23. Ahí está la clave. A ver, ¿quién lo quiere leer? El 23. ¿Qué dice? Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado, doblemente bendecido es aquel que no se ofenda, que no haya tropiezo en mí, que no haya tropiezo en mí. Ahora, le están diciendo de repente, ¿y sabes qué? No, hombre, y otra cosa. Hace milagros como tú nunca hiciste ninguno. ¿Ustedes sabían que Juan el Bautista jamás la Biblia registra que haya hecho un solo milagro? Ni uno solo. Y Jesús de repente le dice, a ver, vengan, miren, vayan y díganle lo que ven. Y empieza a obrar milagros y maravillas y prodigios. ¿Cómo creen que se sintió Juan? A ver, les pregunto. ¿Alguien sincerote? ¿Cómo se sintió? No, hombre, Juan, ¿qué crees? Oye, pues es que tú ni un milagro hiciste. Es más, ¿saben cuánto duró el ministerio de Juan? Según los teólogos, la Biblia no lo registra, pero dice que duró solamente unos meses. Se preparó más de 30 años para un ministerio de meses. Y de repente subió como la espuma y de repente así como subió bajó cuando llegó Jesús. Y para colmo le dicen, ¿y sabes qué? Pues es que tú ni un milagro hiciste. Ni uno. Y vieras la gente que... Su éxito en ese momento le subió el ego y de repente... ¿Cómo creen que se sintió Juan? A ver, pónganse en el lugar de Juan. ¿Cómo en el interior? ¿Cómo se sintió? O sea, lo que quiero ir es más a fondo. ¿Cómo creen que se sintió él? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sentirían ustedes? Si no estamos bien centrados, ofendido, ¿no? ¿Pero cómo? Si no estamos bien ubicados en el Señor, te vas a ofender. En lugar de celebrar el éxito de aquello, en lugar de celebrar lo de allá. Una de las cosas, y les voy a ser bien sincero, que más me ha ofendido a mí en lo personal, ¿saben cuál ha sido? Bueno, por eso ya ahora no hemos hecho, pero cuando hacíamos eventos seguidos en callejones, en granados, que invitábamos ministerios y mucha gente, y que íbamos y visitábamos personalmente a los pastores de alrededor, y no iban. Decían que sí iban a asistir, pero no iban. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si no es, el evento no es para mí, el evento no es mío, es para exaltar al Señor, porque nunca se levantaron ofrendas en ningún evento, como se hacía en otros lugares. Pero, ¿por qué no iban? ¿Por qué no iban a celebrar al Dios que decimos que predicamos? ¿Por qué no iban? Estoy con la incógnita todavía. Es que, como lo vemos, generalmente es como parte de la carne, de que son los celos y el ego de ellos mismos. Ahora escuchen, para agregarle más todavía a la herida. Los discípulos de Jesús, si leen los evangelios, dice que comían, bueno, al mismo Jesús, decían que comía y bebía con pecadores, con cobradores de impuestos, quebrantaba el día de reposo. Y para colmo ni siquiera ayunaban, como los de Juan el Bautista. Y al oír todo esto, ¿ustedes creen que Juan el Bautista no le vino la tentación de sentirse ofendido? Claro que sí, claro que sí. Y conforme pasa el tiempo en la prisión, Jesús, al cual le preparó el camino, ni siquiera fue a visitarlo a la prisión. ¿Cómo creen que estaba Juan? ¿Sí me están entendiendo? No sé si me están entendiendo.
Pónganse en el lugar de Juan. ¿Cómo creen que se sentiría? Imagínense, si Juan fue el único que reconoció que Jesús era el Mesías. Por eso Jesús le dijo, miren, vayan y díganle lo que ven. ¿Ustedes creen que Juan no dijo, bueno, si puede hacer tantos milagros, si es el Mesías, ¿por qué no viene y me saca de esta prisión? ¿Por qué no usa su poder para sacarme de aquí? Piensen. Envía a 2 de sus fieles discípulos que aún le quedan a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué le responde Jesús? Con lo que vimos en Lucas 7, 21 al 23. Vayan y díganle esto que ven y oyen. Uy. ¿Cómo creen que estaba Juan? A ver, ¿alguien más? Otra opinión. ¿Cómo creen? ¿Cómo te sentirías tú en el lugar de Juan? Si es que te pusiste en el lugar de Juan. Tú de repente estás trabajando en una obra, de repente tu obra crece, de repente está creciendo como la espuma, pero la mayor oposición aparente viene de los supuestamente más cercanos a ti. Ay, Señor, que se ha pasado, ¿eh? Es que a lo mejor siente como que cuando se le encomendó esa obra, ya la siente como propia, no para lo que realmente es. Número 1, ¿las ovejas de quién son? ¿Las ovejas de quién son? Ahora escuchen muy bien, para ir concluyendo, hoy llévense esto en su corazón, escuchen bien, esta parte la voy a tratar de decir lo más lento que pueda. ¿Qué es lo que más sorprende de la respuesta de Jesús? En Mateo, vamos a leer otra vez, Lucas, 7, 21 al 23. Se los voy a leer y usted respóndame, ¿qué es lo que más le sorprende de la respuesta que le manda dar Jesús a Juan? Lucas 7, 21 al 23. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué es lo que más le sorprende de la respuesta ahí de Jesús? ¿Qué es lo que más le sorprende de la respuesta de Jesús? A ver, ¿alguien? No sé si me expliqué. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? ¿Qué es lo que más le sorprende a usted? Manda a usted preguntar, oye, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Ah, ¿quieren ver si soy el Mesías? ¿Quieren ver? A ver, tráiganme esos ciegos, esos sordos, esos cojos, esos paralíticos. ¿Qué les parece? ¿Soy o no soy? Pero ¿qué es lo que más sorprende de la respuesta de Jesús? No es los milagros que hizo para mandarlo como carta de presentación o credenciales con Juan, sino lo que le dice en el verso 23. Y díganle, bienaventurados. La palabra bienaventurado es doblemente bendecido. Y díganle, no son los milagros, Juan. Tú te debes de sentir doblemente bendecido si no encuentras tropiezo en mí, si no te ofendes porque yo estoy siendo usado más que tú. El que entendió, entendió. Ahí está el talón de Aquiles de los ministros. Celos. A nosotros de recién que llegamos nos decíamos que eran la banda del Ben Blanco, ni Ben teníamos en aquel tiempo, porque rentábamos era un camioncito desde León
Lo rentábamos con un que ni siquiera era cristiano, pero nos rentábamos el camioncito y andábamos donde quiera, en ese camioncito. Y las malas lenguas decían que andábamos en ese camioncito, que llegábamos a robar a los ranchos, a las comunidades. Y eso lo divulgó un pastor. Jesús le manda a decir a Juan, escuchen bien, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús estaba diciendo, Juan, sé que no comprendes ahorita todo lo que está sucediendo, la forma en que hago las cosas, pero no te ofendas conmigo. No te ofendas conmigo, porque yo no obro exactamente según como tú lo esperas. Jesús estaba alentando a Juan a no juzgar según su propia comprensión. O sea, Juan no conocía la imagen completa del plan de Dios, de la misma manera que nosotros hoy no la conocemos. No la conocemos. Yo no sé cuánto tiempo estaremos aquí, o no sé, ya vamos para 9 años. ¿Ustedes creen, les hago esta pregunta antes de continuar, para concluir, ¿ustedes creen que no nos hemos desalentado 9 años para querer irnos? A ver, díganme, ¿creen que no? ¿Que no hemos estado así como Juan? ¿Creen que no? Y lo voy a decir como testimonio, no me interesa si se ofende el que lo oiga, porque les mandamos los devocionales a mi familia y a la familia de Isabel. Pero imaginen, le hago una recapitulación rápida. Llegamos en septiembre del 2013, enero del 2014, corridos. Mi suegro nos corre de su casa, ahí es donde llegamos. Abril, nos vamos a León, abril del 2014, mi mamá nos corre de su casa. También llegamos a Granados a finales del 14, ahí con las hermanas, todos conocen la historia, en un cuartito que tienen atrás, unos cuartitos que tienen atrás de la iglesia, ¿sí? Llegaron los celos, le dieron credenciales, unos saben la historia. A la pastora que no habían reconocido en 20 años, de repente le entró a la denominación a la que pertenece de reconocerla, le entran los celos, la envidia, y váyanse de aquí, corridos. Llegamos con Aurelio, casi 3 años, allá es donde más duramos. A final de cuentas, una boda le molestó porque las mesas se echaron a perder, según él, las echamos a perder y nos corrió. Llegamos con Hilario, pues la historia más conocida, ya la saben, defraudados, corridos. Llegamos a la tienda amarilla, igual, corridos. Llegamos a Valtierra, donde creíamos que al fin habíamos encontrado la seguridad para ahora sí permanecer en un lugar donde nadie jamás nos iba a correr. Y fue donde menos duramos. La tía nos corre. ¿Creen que no nos hemos desalentado? Les pregunto, ¿creen que no hemos tenido razones para ofendernos? Les pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡Uf! Y si les contara además, pero esas a grandes rasgos. Pero Jesús, volviendo a la historia, ¿y qué es lo que debe de aplicar a nosotros? Le está diciendo a Juan, Juan, ubícate. Francisco, ubícate. Tú has hecho lo que se te ha ordenado. Es parte del precio, porque tú estás preparando el camino. Tú no eres el camino. El que entendió, entendió. Pero a veces se nos sube, te sientes pavo real de doble pechuga. Tu recompensa va a ser grande, Juan. Aguanta, aguanta. Solo evita ofenderte.
guarda tu corazón. ¿Sí están entendiendo? A ver, levanta la mano el que esté entendiendo. ¿Sí? Los demás no están entendiendo. O porque están ofendidos. Evita ofenderte por causa de mí. Tan así que Jesús reconoce el trabajo de Juan, que mire lo que él dice, Lucas 7:28. Mire, lo que jamás dijo de alguien, de ningún profeta, ni del Antiguo Testamento, de ningún personaje, lo dijo de Juan. Miren lo que dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta, ¿cómo?, que Juan el Bautista. Pero aquí está lo contradictorio. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí viene la parte importante del mensaje. Ay, Señor, que entiendan y que entendamos. ¿Por qué dice eso? Primero, dice, miren, no hay nadie mayor que Juan. Ningún profeta se compara con él. Él es el más grande de todos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo? De repente le da el levantón y luego le da el bajón. Pero aquí está la parte que no hemos entendido ni tú ni yo, y por eso nos ofendemos. Por eso les daba el ejemplo de nuestra historia, a grandes rasgos. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dio esa respuesta? ¿Por qué le dijo? Es que no has entendido. Ustedes tampoco han entendido. Él es el más grande de los profetas, porque habló de mí, me preparó el camino. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ay, caray. ¿A qué se refería Jesús? A ver, yo sé que sí, por ahí les anda revoloteando la idea. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Por qué? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Por qué le dijo eso? Porque primero le dice, Juan es el mayor de todos, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Recuerden lo que hizo Juan. Está en la cárcel, le manda a preguntar si él era el Mesías. Jesús le dice, mira, díganle lo que ven, lo que oyen, lo que vayan y cuenten, ¿sí? Y dice, y díganle que no se ofenda con esto. Pero, ¿a qué se está refiriendo entonces Jesús? ¿A qué se está refiriendo? Esto es lo que tú y yo no hemos entendido. Que la iglesia no es de los pastores. La iglesia no es de las denominaciones. La iglesia, tu vida y mi vida, le pertenece a Dios, al Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu. Pablo dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Juan no había entendido, incluso antes de ser encarcelado, lo que Jesús dijo. Miren, vayan a Juan 3:8. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es, ¿qué dice? Nacido del Espíritu. Miren, vayan, díganle a Juan. Vayan, díganle a Juan que yo no hago las cosas por mí mismo. Yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre, no lo hago por mí mismo.
Lo que el Espíritu me dice que haga, eso hago. Incluso en Mateo 4, del 1 al 10, Lucas 4, también dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús jamás comenzó su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo, hizo milagros por el Espíritu Santo. Fue, incluso estando en la cruz, lo último que hizo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Algunos estarán como Juan. No van a entender cuando tú sigas al Espíritu Santo. No te van a entender. Ahora sí ya me están entendiendo. Cuando le dice, aún el más pequeño es el mayor en el reino de los cielos, es porque el Espíritu Santo vino con Jesús. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente, solamente en ocasiones, pero con Jesús vino a permanecer en cada uno de nosotros. Tú ya no vives para ti, ahora vives para Cristo, si es que lo has entendido. Pero mientras no te dejes dominar por el Espíritu Santo y dejes que Él guíe tu vida y mueras a tu carne, vas a seguirte guiando por tus sentimientos, por lo que ves, por lo que oyes, por los sentidos, pero no por la guianza del Espíritu Santo. Por eso, dejemos que el Espíritu nos guíe hacia la voluntad de Dios. Pedro lo resume muy bien. Vayan a Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Sí entienden eso? Ya no vivas el tiempo que te queda aquí en el mundo en la carne. Vive en el Espíritu, conforme, dice, ya no vivan en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y quién es el único que te va a mostrar la voluntad de Dios? Es el Espíritu Santo, a través de la palabra. ¿Qué dice Juan 6:63? Alguien léalo rápido. Juan 6:63. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escuche muy bien esto. Cuando vivimos para la voluntad de Dios, nunca vamos a querer satisfacer los deseos de los hombres. Como leímos en Gálatas 1:10, cuando Pablo dice: ahora voy a agradar a los hombres antes que a Dios. Si así lo hiciera, no sería ministro de Dios. Yo voy a agradar a Dios aunque se ofendan. Yo voy a seguir la guianza del Espíritu. Pero como resultado, por seguir la guianza del Espíritu, aquí está lo paradójico, vas a sufrir en la carne. ¿Sí me estoy explicando o no? Si vas a seguir la guianza del Espíritu Santo, vas a sufrir en la carne. ¿Sí? ¿Me explico o no me explico? Si quieres seguir la guianza del Espíritu Santo, vas a sufrir en la carne. Pero lo que nos debe de consolar es que si Jesús ofendió con el Evangelio, al predicar la verdad, al seguir la guianza del Espíritu Santo, pues debemos seguir su ejemplo. Debemos seguir su ejemplo, predicando la verdad del Evangelio. Y cuando lo hagas, prepárate, porque vas a ser rechazado y también te van a ofender. Gálatas 5:11, ¿qué dice? A ver, búsquenlo, Gálatas 5:11. ¿Qué dice Gálatas 5:11? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Escuche muy bien aquí.
Pablo dice que la cruz es el único camino para la salvación. Va a ofender a algunas personas, pero es la verdad. Mire lo que Jesús dijo. Dos escrituras últimas. Mateo 10, 34 en adelante. Mateo 10, 34 en adelante. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, pero es lo que se predica. No he venido para traer paz, sino que, porque he venido para poner en disensión, o sea, en pleito, al hombre contra su padre, o sea, al hijo contra su padre, a la hija contra quién, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Ay, ay, ay. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Piensen esto. Última pregunta. Después de leer esta escritura. Bueno, todas. Piensen. La última pregunta. ¿Por qué los creyentes, los cristianos, se ofenden con el evangelio? Una pregunta simple, pero muy profunda. ¿Por qué los creyentes? Estoy hablando, cuando digo creyentes, los que dicen que conocen de la palabra. No solamente cristianos, pueden ser, los testigos dicen que ellos conocen de la palabra, los mormones, los católicos, pero ¿por qué se ofenden con el evangelio entonces? Y aplica para todos. La pregunta es esta, la última pregunta. ¿Por qué los cristianos se ofenden con el evangelio? Y la respuesta está en un solo versículo. En un solo versículo. A ver, le vuelvo a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué se ofenden con el evangelio? A ver, piense. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir? Lo que usted piense, lo que se lleve de reflexión, de enseñanza. ¿Por qué cree usted que la gente se ofende con el evangelio? O aplícalo. ¿Por qué me ofendo con el evangelio cuando me predican la verdad? Porque cuando nos decimos cristianos, nos decimos creyentes, creemos que estamos haciendo las cosas bien, cuando realmente nos lo dice, ahí sí ya se lo creo. Sí, ibas bien. Nos confronta la palabra. Muy bien. Nos damos cuenta de que, ay, pues si yo me porté bien, Eso. esto Ahí bien. sigue en ese mismo carril, no te bajes del caballo. Ahí vas bien. Ya está dando la respuesta. Pero hay algo que le impide explicarlo bien. Lo que le pasó a Juan el Bautista. A ver. Ahí por eso le dice que bienaventurado el que va en pos de mí, no sé, que es doblemente bendecido, y no lo hacemos. O sea, nos ofendemos fácilmente. Muy bien. Entonces la pregunta, ¿ya entendimos el contexto? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué los creyentes, los que se dicen cristianos, los que supuestamente conocen de la palabra, se ofenden con el evangelio? Acaban de dar la respuesta. Le dieron vueltas, pero dieron la respuesta. Yo la entendí, pero los demás no la entendieron. Y tal vez ni ustedes la entendieron. Porque así le damos rodeos. Se resume en un solo versículo. En un solo versículo. Pónganse de pie y léanlo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Lo leemos todos?
Cuando esté listo, póngase de pie. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta entonces es, ¿por qué te ofendes con el Evangelio? Porque no estás crucificado en la carne. Así de simple. La crucifixión es todos los días. Todos los días. Despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi alma para postrarte. Despertaste mi cuerpo para clamar. Despertaste mi ser para llenarme de ti. Despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi alma para postrarme. Despertaste mi cuerpo para clamar. Despertaste mi ser para llenarme de ti. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu presencia, te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu presencia, te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. Viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey. Viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey.
Señor, que necesitamos morir a la carne, Señor. Tomar nuestra cruz cada día, como tú lo dijiste, Señor, y seguirte, Señor. Cada día es crucificar nuestra carne, Señor, porque a la carne se le crucifica, Señor, no se le echa fuera. Y debemos de entenderlo y llevarlo a la práctica cada día, Señor. Y decir como el apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y un muerto no se ofende, Señor. Un muerto ya está muerto. Cuando ha entendido que ahora Él vive para aquel que le dio la vida eterna, Señor. Y hoy, Señor, hoy reconocemos que vivimos para ti, que nuestra vida está escondida en ti, Señor, que fuimos comprados a precio de sangre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga.